Hola, en mi familia son muy dados en recibir y otros en hacer brujería. Tengo varios casos para contar. El primero le sucedió a mi abuela materna. Ella se dedicaba a vender raspadas con las que se hacen las tostadas, esas que son muy comunes en México. No sé si en toda la República se haga, pero en mi pueblo son muy comunes. Las hacen de carne de cerdo, sea de lomo, pata, costilla, etcétera. Bueno, pues mi abuela torteaba, hacía unas tortillas grandes y luego las raspaba. De ahí el nombre de raspadas. Les quitaba el exceso de masa. No sé si así me de entender, pero ella se dedicaba a venderlas. Cuando ya las tenía hechas, se iba al mercado y también a los alrededores de su pueblo a ofrecer sus raspadas. Pero le iba mejor con un entrego que tenía en un restaurante. Las entregaba 2 veces a la semana. Bueno, pues le iba muy bien. Con el dinero de la venta podía mantener a sus hijos, ya que mi abuelo murió y la dejó desamparada, con 8 hijos. En el pueblo, como en muchos otros, empezaron las envidias, especialmente una de sus comadres, pues doña Elvira un día le dijo a mi abuela: Oye, veo que te va muy bien con la venta de raspadas. Me dan ganas de también empezar a vender. Mi abuela le contestó: Pues tú sabes, comadre, yo ya tengo mis clientas. Haz tu lucha de vender. Y a la siguiente semana, doña Elvira ya andaba ofreciendo también las raspadas. Y lo que empezó a hacer no estuvo nada bien. Les ofreció a las mismas clientas que mi abuela ya tenía por años. Algunas sí le compraron porque las empezó a dar más baratas que mi abuela, pero mi abuela no dejó que sus clientas se fueran con ella y las empezó a dar al mismo precio y madrugó aún más para ofrecer sus raspadas. Entonces le ganó a doña Elvira, pero fue tanta la envidia de esa señora que hizo algo imperdonable. Le hizo brujería a mi pobre abuela. La enfermó para que ya no pudiera seguir trabajando. Según se cuenta en la familia, que a mi abuela le empezaron a doler sus manos y se le quedaron rígidas. No podía hacer nada. Mi abuela estaba muy preocupada, porque ella era el único sustento de la casa. Varias conocidas le empezaron a llevar por lo menos un taco para ella y sus hijos. Y también fue a visitarla la comadre Elvira. Le dijo: Ay, comadre, mira nada más cómo están tus manos y veo que esta enfermedad va para largo. Yo creo que ya no vas a poder vender tus raspadas. Vieras a mí qué bien me está yendo, ahora que tú no puedes vender. Mi abuela muy triste le contestó: Pues ni modo, ojalá te siga yendo bien. Después, mi abuela casi la corrió. Le dijo: Fíjate, comadre, que voy a salir. Me da mucha pena, pero vuelves otro día que no esté ocupada. Y su comadre se fue, pero mi abuela le notó en sus palabras y su mirada que algo tenía que ver con lo que le estaba pasando. Y luego pensó en la brujería, buscó ayuda, y efectivamente, la comadre, por envidiosa, le mandó a hacer brujería en sus manos, para ella quedarse con el negocio de la venta. Pero no le duró mucho el gusto, porque mi abuela afortunadamente la curaron, y todo se le regresó a esa mala persona, y mi abuela siguió manteniendo a sus hijos con la venta de sus famosas raspadas. Pues bien, como dice el título, son historias familiares. Ahora les voy a compartir la historia de mi tía Carmen. Ella recibió brujería de parte del amante de mi tío Lalo. Resulta que mi tía era 10 años mayor que su esposo. Cuando se casaron, mi tía se veía aún más joven, porque tenía 38 años, aunque mi tía
es de las personas que aparentan más edad de la que en realidad tienen. En cambio, el tío, al ser una persona muy delgada y chaparrito, parece que tiene menos años, pues se casaron, aunque la familia del esposo de mi tía no estuvo de acuerdo, por eso de la diferencia de edad. Nacieron mis primos, que fueron 4, y mi tía y mi tío vivían muy bien, pero mi tío Lalo se empezó a portar mal al cambiar de trabajo. Donde empezó a trabajar estaba lejos de donde vivían, y cada fin de semana era cuando regresaba a su casa. Los primeros meses todo tranquilo. Se iba el domingo por la noche y regresaba el viernes, también por la noche. Ganaba bien, no les hacía falta nada, pero de repente empezó a poner pretexto para no ir a ver a su familia. Si era que tenía trabajo extra o inventaba otra cosa. El caso, que empezaron los problemas. Mi tía empezó con sus celos, pensando que tenía un amante. Así que un fin de semana, ella junto con su hermana se fueron a donde trabaja su esposo y le cayeron de sorpresa. Y efectivamente lo encontró con otra mujer, mucho más joven que la tía Carmen. Ya vivían en la misma casa. Según contaron, mi tía golpeó al amante, la dejó muy golpeada, pero eso no le sirvió de nada, porque su esposo no se regresó con ella. La tía Carmen se quedó con su coraje, pero lo que no esperaba era que después de unos meses empezó muy mal. Tenía dolor en su pecho, decía que no podía respirar, y ese dolor le atravesaba la espalda. La llevaron al médico, pero no le encontró ninguna enfermedad. Así que después de eso, se pensó en la brujería y la llevaron a curar de brujería. Y resultó ser que el amante de mi tío le mandó a hacer la brujería por coraje de haberla golpeado. Y era mortal. Esa mujer no era para nada buena, pero como todos sabemos que hacer brujería, sea mortal o solo de sufrimiento, se te puede regresar. Y eso fue lo que le pasó. Después de que mi tía se curó, la amante de mi tío murió. Pero lo que no me pareció bien de parte de mi tía fue que perdonó a su esposo. De alguna manera, él tuvo la culpa y pudo morir mi tía a consecuencia de esa brujería. Pero en fin, no era mi problema. Y ahí siguen viviendo juntos. Bueno, vamos con la siguiente historia. Mi prima Gloria, ella desde niña fue muy bonita, pero eso la hizo sentirse superior a cualquiera. Sentía que nadie la merecía, pero también, según ella, todo lo que se proponía lo lograba. Si veía a alguna muchacha con su novio y se notaban enamorados, empezaba a coquetear hasta que destruía la relación, y después se aburría de ese hombre y lo desechaba. Así fue por la vida. Pero un día, a su barrio, llegó un matrimonio muy joven. Aún no tenían hijos. El muchacho muy guapo y su esposa muy bonita. No le podía envidiar nada a Gloria, pues desde que ese matrimonio llegó, Gloria se fijó en Leo, pero por más que le coqueteaba, él no la miraba. Llegó a un punto que se obsesionó y lo empezó a vigilar. Sabía a qué hora salía de su casa, a qué hora llegaba, dónde trabajaba. Lo tenía muy investigado, mientras que a Romina, la esposa de Leo, la miraba con odio por tener un hombre que Gloria, por más que intentaba, no lo hacía caer con ella. Pues entonces empezó a ir con una bruja para hacerle un amarre a Leo, por las buenas o por las malas, pero ese hombre será mío. Y también voy a quitar a Romina de esta vida. No quiero saber que esa mujer esté viva. Pues empezó con la brujería, y así Leo un día dejó a su esposa y se juntó a vivir con Gloria. Pero Romina empezó muy enferma a causa de la brujería mortal que Gloria le mandó a hacer.
La familia de Romina llegó para llevársela. Ya estaba muy mal, pero después de unos meses, Gloria empezó igual que Romina. Se puso muy grave. Leo la dejó y le dijo: no sé qué clase de brujería me hiciste, pero yo no estoy enamorado de ti. Eres una maldita bruja. Me alejaste de mi esposa. Y se fue en busca de Romina. Gloria, por su parte, estaba sufriendo las consecuencias de su propia brujería, porque la familia de Romina la curó de la brujería y se le regresó a Gloria. Y también le quitaron el amarre a Leo, pues mi prima terminó muriendo, todo por no respetar a un hombre casado y enamorado de su esposa. Gloria lo quiso tener por la fuerza con brujería, y las consecuencias fueron fatales, y todo por sus padres, por no saber ponerle límites a su hija. Mis tíos se sentían orgullosos de su hija, y no la supieron educar. Ahora les cuento la historia de la vecina de mi hermana. Cuando mi hermana llegó a vivir a esa casa, no sabía que se estaba acercando a una vida de infierno, porque la vecina era una señora muy mala. Los dueños anteriores de la casa nunca les comentaron el por qué vendían la casa a tan bajo precio, pues a mi cuñado y a ella se les hizo una buena oferta y la compraron sin averiguar nada de las personas que vivían cerca de su nueva casa, pues se fueron a vivir muy contentos porque ya tenían su propia casa. Ellos tienen 2 hijos, que en ese tiempo eran unos niños, pues no tenían ni 15 días viviendo en la casa cuando empezaron los problemas. Mi cuñado tenía un carro que lo dejaba fuera de su casa, estacionado frente a su puerta. No tenían cochera, pero no afectaba a nadie. No estorbaba a los peatones ni a los carros que pasaban por el lugar. Bueno, pues un día por la mañana, cuando mi cuñado salió para irse al trabajo, se encontró con la sorpresa de que las 4 llantas estaban ponchadas. Mi cuñado, bien preocupado, porque su trabajo le queda muy retirado, entonces no tuvo de otra y se fue en transporte público. Las llantas obviamente no se poncharon solas. Alguien malintencionado lo hizo, pero aún no sabía quién fue. Dijo mi hermana que ese día, cuando ella estaba mirando muy triste las llantas, salió la vecina muy contenta a barrer la calle. Cuando mi hermana la miró, se le notó una sonrisa de burla, y eso la hizo sospechar de que ella fue la que les ponchó las llantas. Mi hermana le preguntó con la intención de mirar su cara, de escuchar su respuesta y mirar si se delataba. Le preguntó: señora, de casualidad, ¿usted no se dio cuenta o escuchó ruido cerca? Porque amanecieron las llantas ponchadas, como que alguien muy maldoso lo hizo. Entonces la señora le contestó: yo me acuesto a dormir, no a cuidar la calle. Ni oí ni vi nada. Y dio un portazo al cerrar la puerta de su casa y dejó a mi hermana hablando sola. Entonces, cuando comprendió todo, ya sus sospechas eran ciertas, pues no era todo, aún le faltaba lo peor por venir. Fue maldad tras maldad. Si no eran rayones en el carro, era excremento en la puerta de su casa. Llegó el día que ya no se escondía para hacer sus maldades. Delante de mi hermana les aventaba cosas, agua sucia, basura. Otra de las vecinas le dijo a mi hermana que doña María así era de todo el tiempo, que con nadie se la llevaba bien, que por esa razón nadie le dirigía la palabra, y los anteriores dueños de la casa por eso se fueron. Demandaron a doña María, y después de la demanda, entre doña María y su hija, golpearon a la señora, y por esa razón vendieron la casa, pues mi hermana y mi cuñado vivieron un verdadero infierno, pero no se consoló, solo con hacerles la vida imposible. Les hizo brujería. Empezaron a encontrar partes de animales en su puerta.
sangre y otras cosas, hasta que mi hermana empezó enferma. Pero mi mamá tuvo la decisión de llevarla con un curandero, en lugar de llevarla con el médico, y descubrieron que era brujería mortal. Mi hermana nunca le hizo nada a esa señora, y solo por vivir al otro lado de su casa, la quiso matar con brujería. Pero ya sabemos lo que pasó con doña María. Recibieron su brujería al curarse mi hermana. Murió, y por fin todo ese barrio descansó de esa señora tan mala. Ya las hijas se calmaron, no volvieron a portarse mal con la gente. Se fue al panteón la víbora mayor, como dice mi cuñado. Espero mis historias familiares les hayan gustado. Todavía me faltan algunas por contarles. Volveré a escribir este canal, si ustedes y el Rincón del Horror me lo permiten.